Saludos amigos, aquí Samuel Montañez y estamos en otro capítulo de psicoeconomía donde hoy me gustaría platicarles sobre metas y hábitos, que es un tema fundamental para la carrera profesional, para la vida, diría yo, en general, y que es un tema que me parece le concierne a todo el mundo. ¿Y por qué le concierne a todo el mundo? Porque vamos a ver que este tema de hábitos y metas está directamente relacionado a algo que está muy en boga hoy en día, que es cómo ser feliz o la persecución de la felicidad o esta búsqueda de ser feliz como el máximo propósito de la vida de una persona, pues justamente este tema de hábitos y metas tiene que ver con eso. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿qué son hábitos y qué son metas? A veces se usan de forma un poco intercambiable. De hecho, por ejemplo, este libro Hábitos Atómicos se volvió muy famoso. Entonces, podemos ver que hay un gran interés por estos temas, pero hay que definir qué nos referimos con un hábito y qué nos referimos con una meta, porque parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Número uno, una meta es aquello que se va a definir muy claramente, o sea, es un objetivo al cual queremos llegar o el cual queremos alcanzar. Y a veces no queda claro, pero evidentemente, si yo no tengo un lugar a dónde ir, a dónde llegar, pues voy a estar, digamos que nada más como que rondando, circulando por la vida, que no está mal, pero pues justamente para poder conseguir cosas y típicamente cosas de gran valor, típicamente va a requerir mucho esfuerzo, consistencia, disciplina, hábitos también para poder cumplir ciertas metas y entre más ambiciosas sean las metas, típicamente se requiere más trabajo en este sentido. Entonces, si yo no tengo estas metas, ese objetivo a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, pues nada más haciendo actividades de forma aleatoria, viviendo el día de día a día, es difícil que yo accidentalmente vaya a terminar en esa meta que para empezar yo o sea, ni tenía definidas metas. Entonces, o sea, si yo le dejo al azar de la vida, digamos, mi destino, en donde a ver dónde termino en 5 años, en 3 años, a ver con quién me caso, a ver cómo me va económicamente, a ver cómo me va en mi carrera profesional. Si todo lo dejo ahí se ve, o sea, ahí se ve y yo vivo mi día al día, o sea, digamos, disfrutando cada día y pues el futuro, quién sabe qué pasará, típicamente el resultado no va a ser satisfactorio. Y por lo menos no va a ser satisfactorio porque normalmente, como decía, casi todo requiere bastante planeación para que funcione correctamente. Empezando por una carrera profesional y tener éxito económico, no es imposible, hay casos excepcionales, pero típicamente se requiere de una gran consistencia y de tomar muchas pequeñas metas o muchos pequeños pasos para una carrera exitosa. Incluso lo mismo puede decirse de un matrimonio. Evidentemente hay gente que se conoció y que los papás arreglaron el matrimonio, se casaron y fueron felices para siempre. Sí, hay casos, pero también es cierto que evidentemente si una persona tiene claramente definido qué tipo de vida quiere, qué tipo de proyecto de pareja quiere, dónde quiere vivir, quiere no tener hijos, cuántos hijos, etcétera, etcétera, y busca una pareja que justamente sea compatible con estos objetivos, pues obviamente la probabilidad de que ese matrimonio sea exitoso, pues es mayor. No es seguro, como tampoco es seguro que si haces de la A a la Z vas a tener una carrera profesional exitosa, pues no. Pero evidentemente si todo lo dejamos al azar, pues es complicado que todo se acomode como idealmente a mí me hubiera gustado. Entonces, ese es el punto clave de una meta. Requiere acciones pensadas, requiere una planeación pensada, o sea, conscientemente pensada, interiorizada, como le queramos llamar. O sea, eso es necesario. Y pues sí, básicamente vamos a requerir ese trabajo continuo y en pocas palabras hay una relación causal. Si yo hago A, va a pasar B. Y soy consciente de esa relación y por eso hago las cosas. Entonces, eso es una meta. Ahora, yo decía que este video tiene mucho que ver con esa búsqueda de la felicidad que está muy en boga hoy en día. ¿Por qué? Porque está estudiado desde las neurociencias que la dopamina, que erróneamente se le llama muchas veces la hormona de la felicidad, porque te hace sentir, pues, motivado, te hace sentir como con energía, te hace sentir con una actitud positiva, todas estas relaciones que normalmente asociamos con un estado de felicidad, pero yo diría que no son lo mismo, digamos, sentimientos positivos
Todos estos tienen que ver con la generación de dopamina. Entonces, cuando yo tengo dopamina alta, este tipo de sentimientos se van a desencadenar en ti. Y entonces esos sentimientos son placenteros, entonces te vas a sentir bien. Y por el contrario, si tienes dopamina muy baja, te vas a sentir sin ánimo, sin ganas de hacer nada, como que no puedes disfrutar las cosas. Entonces, justamente del otro lado. De forma muy, digamos, conocida, las drogas, el alcohol, el juego y muchos otros placeres, hasta el azúcar, como que grandes cantidades de azúcar como comida chatarra, helados, etcétera, todo ese tipo de cosas son adictivas porque típicamente te pueden generar picos muy altos de dopamina sin mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque si te tomas una droga ilegal, es lo que me estoy refiriendo, o si te tomas un helado, o si te tomas un alcohol, todas esas cosas te van a disparar la dopamina, te van a generar un pico de dopamina que te va a dar este sentimiento placentero o esa subida, pero posteriormente la bajada va a ser más abajo del pico. Y esa es la razón que, de forma muy conocida, la gente que se vuelve drogadicta, desafortunadamente, requiere mayores cantidades de droga todo el tiempo para poder satisfacer el ansia, porque digamos, los valles en que suben del pico, o sea, estaban aquí, suben del pico, pero no bajan a la misma base, bajan más. Y luego vuelven a subir, bajan más, pero si lo piensan, van así, como en escalerita hacia abajo. Y por esa razón, típicamente los adictos requieren mayores y mayores y mayores cantidades de droga y cada vez la droga les hace menos efecto, menos efecto, menos efecto, menos efecto y llega al punto en donde necesitan la droga prácticamente para sobrevivir, para poderse levantar de la cama, igual los alcohólicos e incluso las personas que en menor medida, obviamente, porque la químicamente no es tan adictivo, las personas que tienen una adicción a comer comida chatarra, demasiada grasa, demasiada azúcar en particular, tienen esos picos también, aunque en menor medida que con este tipo de drogas ilegales. Y también otras actividades pueden generar eso, como se ha observado, por ejemplo, el juego, la pornografía. Entonces, todas esas actividades son peligrosas y potencialmente adictivas porque te generan esos picos de dopamina sin esfuerzo. Eso es muy importante. Y entonces el valle cae. Vamos a ver que también típicamente cuando yo me esfuerzo en una meta, terminar un maratón, estar físicamente saludable, graduarme de mi licenciatura, graduarme de un posgrado, conseguir el trabajo que yo quería. Cuando yo voy, digamos, logrando ciertas metas, pero que no son de la noche a la mañana, requieren meses o años de esfuerzo, también se genera un pico de dopamina, pero ese pico de dopamina pues no es así, evidentemente. Es algo mucho más gradual, mucho más moderado, pero que tampoco se desvanece como un elevador de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, típicamente, eso ya nos empieza a decir algo, ¿no? Nos empieza a decir que la dopamina entonces no es tanto la hormona de la felicidad, es más bien la hormona que se activa primordialmente cuando tenemos un comportamiento orientado a metas, a recompensas, y cuando yo tengo una de dos cosas, cuando recibo la recompensa, tengo el pico, por eso la gente que se come la cosita o se toma la droga ilegal o lo que sea, tienen ese pico de dopamina. Entonces, evidentemente, si me dan mi título de licenciatura, me dan el trabajo que yo quería, pues claro que voy a sentir ese pico de dopamina, pero no solamente eso. También cuando estoy en la consecución, en la búsqueda de esa meta, o sea, léase, empiezan a hacer dieta y ejercicio porque quieren estar más físicamente bien, saludables. Y al principio, pues el día uno, pues no van a sentir nada, pero después de 3 meses que hayan bajado 3 kilos, que se vean mucho mejor físicamente, que se sienten mucho más cómodos haciendo ejercicio, mejoró su desempeño, etcétera. En ese momento, aunque tal vez todavía están a otros 6 meses de la meta, digamos, que ustedes tienen físicamente en términos de salud, ya van a tener un pico de dopamina ahí también, porque pueden ver, o sea, están teniendo estímulos del ambiente que les están diciendo, estás más cerca de tu meta, estás más cerca de la recompensa. Entonces eso te va a motivar a seguir y a seguir y a seguir. Entonces, por ejemplo, Robert Sapolsky, un neurocientífico muy famoso de la Universidad de Stanford, dice que la dopamina no es justamente entonces la hormona de la felicidad, sino más bien o sea, se activa por la felicidad de la búsqueda o de la consecución de las metas. Entonces, más bien, la dopamina es la hormona de
el comportamiento orientado a metas, lo que en inglés se llama goal seeking behavior. Entonces, si yo no tengo metas, pues ahí ya voy a tener un problema porque me estoy autosaboteando a que no voy a poder tener esos incrementos de dopamina que se generan cuando estoy acercándome cada vez más a la consecución de mis metas y el ambiente me está diciendo, pues ahí vas, ahí vas, ahí vas. Que por ejemplo, para dar otro ejemplo profesional, si mi sueño es ser un director general en una empresa y estoy teniendo una promoción, o me felicitan mis compañeros, o me dieron un bono por buen desempeño, etcétera, pues todavía no soy el director general, pues eso va a tardar años, pero son ciertos puntos, ciertos objetivos, ciertos pasos que me están confirmando que voy en camino hacia mi meta. Y eso me va a detonar también dopamina y no solamente que me vuelvan el director general en 25 años o algo así, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces también escuchamos cuando hablamos de esta, pues sí, como de conseguir metas, de seguir metas, que lo que importa es el camino y no el final. Y esto, pues, no es que no importe el final, pero sí tiene mucho sentido porque, como dijimos, la dopamina se activa también cuando el ambiente nos va confirmando que vamos acercándonos a la meta. Y por eso, cuando lleguemos a la meta de muchas metas que podemos tener, no decimos, ah, pues ya lo conseguí y ya me quedo aquí. No, siempre queremos algo más, algo más, algo más, o otra cosa, otra meta nueva, etcétera. ¿Por qué? Porque esta dopamina, esta hormona, se activa por el comportamiento orientado a metas y por lo tanto necesitamos tener metas, necesitamos tener objetivos. También hay un psicólogo muy famoso hoy en día en el mundo, Robert Peterson, que dice, curiosamente, que el sentido de la vida, que es otra forma de ver como esa búsqueda de la felicidad, pero se ve más desde un punto de vista de una búsqueda de sentido, de propósito en la vida, está en la responsabilidad. O sea, ¿dónde vamos a encontrar el sentido de la vida? Él dice en la responsabilidad. Entre más responsabilidad tomes, como padre, madre de familia, como un empresario, una empresaria, un ejecutivo, etcétera, etcétera, digamos, distintos roles, un servidor público, etcétera, ahí vas a encontrar el sentido de la vida. Y como que cuando lo dices, o sea, suena muy raro, ¿no? Como que con responsabilidad voy a encontrar el sentido de la vida. Pues sí, porque eso lo que nos está diciendo es que neurocientíficamente vamos a tener un comportamiento constante orientado a metas, pero metas sostenibles, metas que son saludables para la persona, y entonces eso todo el tiempo me va a estar generando esa, pues, esa activación de dopamina que me da el sentimiento, entre comillas, de lo que consideramos o llamamos la felicidad. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con metas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los hábitos? Pues mucho, ya lo pueden empezar a intuir. Hábitos van a ser acciones más bien automáticas, no tan conscientemente pensadas o no tienen esta relación causal tan directa, que vamos a hacer con un esfuerzo, digamos, neuronal o mental muy bajo. Para esto les explico un concepto muy rápido. El psicólogo Daniel Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía, curiosamente por sus investigaciones en psicología cognitiva y en particular en la psicología de la toma de decisiones de las personas, se dio cuenta que podríamos conceptualizar la toma de decisiones de los seres humanos en dos sistemas del cerebro. Ahora, como él mismo dice, no quiere decir que haya como dos partes del cerebro que cada parte haga una cosa. No, no, no. Es nada más una conceptualización mental de aproximadamente cómo opera el cerebro en la toma de decisiones diarias. Básicamente decía, hay un sistema uno, que es un sistema automático, un sistema instintivo prácticamente, que gasta muy poca energía, literalmente energía eléctrica en el cerebro, porque acuérdense que el cerebro funciona pues con energía eléctrica de neurona a neurona, la sinapsis neuronal. Entonces, ese proceso energético cerebral va a ser mínimo, va a ser al mínimo costo. Lo que coloquialmente a veces decimos es piloto automático. Estamos en piloto automático. Es toma de decisiones que está en ese piloto automático. Prácticamente, como decimos, no estamos pensando, estamos casi de forma automática. Y siempre pongo el ejemplo, cuando yo me voy a bañar, pues ya sé, ya aprendí que me tengo que lavar el cabello, lavar la cara, lavar los dientes, lavar el cuerpo, rasurarme, etcétera, etcétera. Y si usas acondicionador, acondicionador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es que yo me paro a pensar, ¿qué seguía después de
el shampoo? ¿Qué seguía después del acondicionador? O sea, no, estás en piloto automático haciendo esa actividad porque ya la tienes tan aprendida, tan arraigada que ya es un hábito. Y por lo tanto tu cerebro puede ejecutar esa actividad muy bien porque pues ustedes mismos, o sea, es cierto que te puedes caer, te puedes lastimar, pueden pasar muchas cosas en una regadera, pero a la mayoría de la gente que se baña a diario o 2 veces al día, pues no le pasa nada. Y tampoco se le cae el shampoo y tampoco se cae en la regadera, nada. O sea, es una actividad completamente automática que requiere una mínima cantidad de concentración y de atención. Entonces el cerebro puede estar en Marte, en Júpiter, pensando en el trabajo, pensando en la novia, en el novio, pensando en lo que sea, menos en lo que se está desempeñando. Lo mismo pasa cuando estamos manejando. Típicamente cuando ya aprendiste a manejar correctamente, ese aprendizaje ya lo interiorizaste, lo haces día con día, se vuelve un hábito. Entonces tú no necesitas pensar cuando estás manejando, como cuando aprendes a manejar, que ahí sí necesitas tener mucha atención, a ver reversa, a ver esto, a ver los espejos. Típicamente puedes ir ya hablando por teléfono, puedes ir escuchando música, escuchando un podcast, puedes ir pensando en el trabajo y muchas veces nos pasa que vamos camino al trabajo pensando en cualquier cosa y ni siquiera te acuerdas del camino. Estabas a tal nivel de piloto automático que no te acuerdas ya del camino, o sea, estabas con un nivel de atención realmente mínimo y sin embargo estabas pudiendo desempeñar una actividad relativamente sofisticada que es manejar con tráfico, con otros coches, con peatones, perfectamente, porque no chocas. Entonces, esto lo que nos dice es que en este sistema uno el cerebro es muy eficiente en poner mínima atención en actividades que pueden tener una cierta sofisticación. Tal vez no extremada sofisticación, pero una cierta sofisticación. Y por otro lado tenemos el sistema 2, que es el sistema calculador, el sistema realmente consciente, que realmente requiere usar atención, usar, digamos, energía cerebral para poder actuar. Y típicamente en el libro viene por ahí un ejemplo donde si te preguntan 2 más 2, pues 4. Ese sería como bañarte, como manejar. Es algo ya tan automático que mientras hayas ido a la primaria, pues ya lo puedes hacer de forma automática con cero esfuerzo cognitivo. Por otro lado, si me ponen a hacer raíz de 1121, pues ahí está un poquito más difícil y entonces sí requeriría poner mucha atención y concentrar mi atención en esa pregunta y eso tomaría bastante esfuerzo cerebral. Entonces, toda esta explicación es para explicar el hábito. El hábito, a diferencia de la meta, que más bien es estar como en este sistema 2 consciente, que requiere más energía, que le estamos pensando la relación causal de si yo hago A, va a pasar B, etcétera. El hábito es una actividad automática. Se vuelve automática a través del aprendizaje y la disciplina recurrente, como manejar. La primera vez que manejé o la tercera vez que manejé, obviamente, o por lo menos yo, pues sí estaba muy nervioso, porque el coche, porque no quieres chocar, porque no te quieres lastimar, porque típicamente alguien te acompaña cuando te están enseñando a manejar, etcétera, etcétera. Entonces estás nervioso, tienes toda la atención y hasta me acuerdo que me bajaba estresado, porque pues, era muy estresante. Hoy en día, pues que llevo años manejando, pues evidentemente puedo manejar con una mano y ir hablando por teléfono con el manos libres o escuchando un podcast o música con mínima atención y afortunadamente, fuera de ciertos rayoncitos, pues realmente no he chocado, no he chocado. Entonces, a eso nos referimos con hábitos, con actividades que después de práctica, de aprendizaje y de recurrencia, se vuelven tan automáticas que el esfuerzo mental necesario para ejecutarlas ya prácticamente es nulo, como bañarnos, cómo manejar. Y ojo, miles de cosas pueden ser hábitos. La comida, llevar una buena dieta, hacer ejercicio día con día, hábitos de estudio, hábitos de lectura, etcétera. Pero ya no me pongo a pensar si lo hago o no lo hago, como cuando me baño. Me voy a poner a pensar, oye, ¿sí me pondré acondicionador hoy? ¿Sí me lavaré el cuerpo hoy? No, lo hacemos automáticamente. A eso nos referimos con un hábito, que ya lo tenemos tan aprendido, tan interiorizado y tan automatizado que el esfuerzo cerebral literalmente se vuelve mínimo y ya nos toma un mínimo esfuerzo. Igual, por ejemplo, una dieta. Seguir una dieta, digamos que es muy diferente a la dieta que yo estoy acostumbrado, pues al principio sobre todo requiere un enorme esfuerzo, fuerza de voluntad, control, fijarse muy bien en la comida, checar las tablas nutrimentales, etcétera. O sea, requiere un enorme esfuerzo mental.
como sistema 2. Pero ya que llevo 3 años siguiendo una dieta, ya lo interioricé como un estilo de vida, pues ya es un esfuerzo mínimo. Vas al súper y siempre compras lo mismo, siempre comen los mismos productos, ya tienes más o menos tus menús de opciones, ya tienes más o menos habituado qué comes, qué cenas, qué desayunas, qué le eches a tu café, qué le eches a tu, si tomas jugo, si no, o sea, ya tienes todo tu hábito, todas tus compras, todo. Entonces, la dieta que al principio se volvió, pues tal cual, una dieta que estaba siguiendo porque tenías el objetivo de bajar de peso, estar más saludable, etcétera, se termina volviendo un hábito, un estilo de vida. Entonces, a eso nos referimos con un hábito. Y entonces, ya teniendo las dos definiciones, pueden ver que en conjunto necesitamos los hábitos para la consecución de las metas, que son indispensables, y los hábitos nos van a ayudar a conseguir estas metas de forma más fácil. ¿Por qué? Porque si yo logro cumplir y, bueno, desarrollar hábitos, buenos hábitos conforme a mis metas, cada quien puede tener metas muy distintas, voy a poder lograr esas metas con menos esfuerzo, literalmente menos esfuerzo cerebral, menos esfuerzo energético. Y pues típicamente pues la disciplina también se facilita. ¿Por qué? Porque si ya habitúo seguir una dieta, por ejemplo, y ya lo hago mucho tiempo, días, semanas, meses o años, evidentemente llega un punto en donde está tan interiorizado cómo bañarme, cómo manejar, que ya el esfuerzo de fuerza de voluntad, entre comillas, pues es cero. Yo, por ejemplo, desde hace varios años, por salud justamente, decidí ya no tomar alcohol, nada, ni una gota, ni una cerveza, ni una copa de vino, nada. Y al principio, evidentemente, pues sí me costaba trabajo ir a una fiesta y pensar, oye, no voy a tomar, y fuerza de voluntad, y pensaba si iba a ir a la fiesta, si no iba a ir a la fiesta, etcétera, etcétera. O sea, sí requería una fuerza de voluntad. Si me decían, oye, tómate una copita, ¿qué voy a decir o qué voy a hacer? O sea, sí requería una gran fuerza de voluntad. Ya a más de 7, 8 años, ya ni siquiera sé cuántos llevo, sin tomar alcohol, nada de alcohol, pues evidentemente hoy en día lo tengo tan interiorizado que ya no me pasa ni por la mente un segundo la idea de tomar o que se me antoje o que me lo ofrezca, o sea, ya nada, no existe para mí, o sea, literalmente puedo estar en una fiesta y la gente está tomando y para mí el alcohol ya no existe, desapareció prácticamente como de mi mundo. Entonces, a eso nos referimos con un hábito. Nos facilita la consecución de nuestras metas al lograr un aprendizaje que con la práctica, la recurrencia, la disciplina, evidentemente, termina siendo un hábito y el costo para seguir con ese hábito ya es prácticamente cero porque ya es un hábito. Entonces, ahí lo tienen, metas y hábitos. Voy a hacer otro video que ya tenga un poco más que ver con la consecución de esos hábitos, porque obviamente requieren disciplina, requieren mucho, mucho esfuerzo. ¿Qué pasa si no lo estoy logrando? Vamos a verlo en otro video, pero primero quería dejar bien establecido cuál es la diferencia entre metas y hábitos. Ahí lo tienen, nos vemos en la próxima.